Les bendiga, mis amados hermanos. Volvemos a estar con ustedes para la gloria y honra del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Volvemos a estar con ustedes en esta preciosa noche, hoy 26 de mayo del 2020. Especialmente esperamos que hayas tenido un día precioso, bendecido, lleno de la gloria del Señor, y que hayas sentido el toque maravilloso de Dios en tu vida. Hoy quiero anunciar que vamos a iniciar un estudio sobre los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar Apocalipsis porque hay mucha información, hay mucha teología que puede aplicarse en nuestros tiempos y que puede revelar mucho. Especialmente vamos a trabajar con los primeros 3 capítulos, como señalé anteriormente, y vamos a estudiar exclusivamente el mensaje a las iglesias. Y cada iglesia vamos a hacer una hermenéutica, vamos a contextualizarlas a el tiempo de hoy, porque cada iglesia representa o puede representar una parte distintiva de cada iglesia de hoy, independientemente del título, la denominación, el tipo de teología, doctrina o reglamento. Vamos a trabajar con las 7 iglesias. Hoy vamos a introducir el libro de Apocalipsis, y además quiero darle tiempo a los hermanos y a las hermanas a que puedan sacar el tiempo para ver las programaciones. Yo espero posiblemente algunas 5 transmisiones o programaciones de esta naturaleza para trabajar el libro de Apocalipsis, los primeros 3 capítulos. De hecho, vamos a introducir hoy la próxima cápsula. Vamos a trabajar con los primeros 2 capítulos o el primer capítulo para establecer una pauta teológica, y luego entramos de lleno en el mensaje a las iglesias. Y repito, vamos a comparar las iglesias con las iglesias de hoy y ver cuánto se asemeja. Estamos dando tiempo para que se conecten los hermanos, y esperamos en el Señor que podamos, como de costumbre, tener un buen grupo de hermanos. Y como siempre decimos, si necesita hacer un comentario o necesita hacer alguna pregunta a través de esta página o a través de mi email, pueden hacerlo así, y pueden hacer sus comentarios con mucho amor y con gran tesón. Así que hoy iniciamos con una introducción al libro de Apocalipsis, y esperamos que durante los próximos días, todas las noches a las 8 de la noche, vamos a transmitirlas. Así que prepárense. Les pido mucho la oración, les pido mucho su apoyo, les pido mucho especialmente el que puedan compartir estas cápsulas y puedan hacerlas llegar a otras vidas, porque es un mensaje, como siempre, evangelístico, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe y un mensaje para edificar el cuerpo de Cristo. No quiero proseguir sin antes hacer una oración. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este proceso, en esta aventura, y en este interés de poder seguir dándole
entendimiento, definición, en contextualizar lo que está pasando en el mundo y Puerto Rico y en la iglesia del Señor con toda esta pandemia y con todos estos retos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, te damos toda honra, nos encomendamos a ti, esperamos que tu nombre sea bendito, sea glorificado, que tú, Señor amado, pongas tu mano poderosa y que tú puedas, Señor, sobre todas las cosas, bendecir a este pueblo. Habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, habla, que tu Espíritu Santo se deje sentir de una forma especial y que tú toques los corazones, rompe las cadenas, rompe toda atadura, Señor amado, levanta al que esté caído, liberta al cautivo, da vista al ciego, toca nuestros corazones, déjanos sentir que tú estás, que tú nunca nos has dejado, que tú nunca nos desamparas y que tú eres el Dios fiel que cumples tus promesas y que eres un Dios de pacto, santo, íntegro, de fe y sobre todas las cosas lleno de amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pero vamos a dar por comienzo a el estudio. Cuando nosotros hablamos del libro de Apocalipsis, tenemos que entender que el libro de Apocalipsis lo que quiere decir es revelación. Por eso se denomina también como el libro de revelación, revelaciones. Y aparentemente el Señor en este contexto, a través de su Espíritu, está revelando los misterios, los sucesos y los eventos que habían de conducirse pre-tribulación y post-tribulación. Y esto es muy importante porque se escribe 2000 años atrás, en un momento que no empece al tiempo que está pasando, todavía hay relevancia, todavía es bien significativo el que este libro de Apocalipsis nosotros podamos encontrar mensaje para hoy. Esto es bien importante, porque cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Eso dice el Señor. Y sobre todas las cosas, que el mensaje no tan solo era, y esto es lo precioso del libro de Apocalipsis, no tan solo era para la iglesia de aquel entonces, como para la iglesia de hoy. Y por eso cuando empecemos a estudiar el mensaje a las 7 iglesias en Asia Menor, vamos a ver ciertos ecos históricos y vamos a ver ciertos contextos que se pueden aplicar muy bien a la iglesia de hoy. Encuentro bien interesante que cuando hablamos de revelación y cuando hablamos del libro de Apocalipsis, usualmente la gente le entra una idea de que es un libro de confusión, es un libro de muerte, es un libro de castigos, es un libro de juicio. Mas sin embargo, tengo que diferir con esos buenos hermanos y hermanas, porque el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro que trae sobre todas las cosas palabra de vida, y es un libro que Dios está revelando a su pueblo cómo Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores a través de la historia. Dios no es un Dios deísta que está allá lejos, que nos creó y se fue. Tampoco es un Dios ahistórico que no se introduce en la historia. Dios es nuestra historia. Dios está con nosotros. Dios camina todavía con su pueblo. Dios bendice al pueblo. Y por eso es interesante que el libro de Revelación, si algo nos afirma, no es de dudas, no es de confusión, no es el propósito no es confundir a la gente, ni castigar a la gente, ni alertar a la gente con miedos. Es un libro de fe, es un libro de esperanza, es un libro que te dice que Él es el Dios de la vida, aleluya, y que Él es el Señor
creador de todas las cosas. Él está en control. Si algo nos dice ese libro, Dios está en control. Aunque aparentemente no veamos que eso está sucediendo, Dios está en control. Otra cosa bien interesante cuando hablamos del libro de Apocalipsis es que se dice que fue el apóstol Juan el autor, y yo no tengo dudas sobre el particular, aunque la alta crítica teológica dice que no es posible que sea Juan, porque el estilo literario de Juan no se perpetúa en este libro de Apocalipsis. Cuando lo comparan, cuando él escribió el Evangelio de Juan, cuando el discípulo amado escribió las tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, el estilo literario no es el mismo, pero tenemos que entender unas cuantas cosas. Lo primero es que aparentemente este libro se escribió estando Juan en la isla de Patmos, porque es bueno que el pueblo sepa que Juan fue uno de los discípulos que fue torturado brutalmente cuando empezó la persecución de los cristianos, y cuando lo capturan lo meten en una olla de agua caliente y para quemar su cuerpo, y luego de horas ahí, según la tradición de los apóstoles, lo tienen ya casi muerto, lo sacan de ese caldero de agua caliente con un cuerpo mutilado y lo lanzan sobre la pared de oración, donde allá cae a 7 pisos, y lo hacen y lo creen por muerto. Cuando se acercan sus amigos, sus familiares, ven que todavía está vivo y lo toman y se lo llevan para sanarlo. Se recupera, el discípulo amado se recupera y va a Alejandría, y allí se hace obispo de la iglesia. Y una de las diaconisas, aparentemente se llamaba Marta, una mujer rica, ayuda al ministerio, a desarrollar el ministerio y a apoyarlo en todas las necesidades económicas, físicas, espirituales, para poder producir la iglesia de Antioquía por el obispo discípulo amado Juan. Y todo eso sucedió después de pasar años en la isla de Patmos por ser cristiano y no negar su fe. Ese es el contexto del teólogo. Por eso cuando se dice, mira, el libro de Apocalipsis no tiene el estilo literario de Juan, cuando leemos que en el primer capítulo Juan mismo empieza a describir su condición en la isla de Patmos, hay que entender también que en los tiempos de antes, los teólogos, Pablo, Pedro y otros más, ellos usaban lo que llaman agiógrafos, que eran como unas personas que escribían lo que se les dictaba. Pablo usaba mucho a los agiógrafos, y en este caso, estando en Patmos, era difícil, no podía contar con los servicios de un agiógrafo, y por lo tanto el estilo literario no es tan marcado, tan fino, tan bien desarrollado como lo es en el Evangelio de Juan y las primeras 3 cartas del mismo. De todos modos, lo importante que debemos de entender es que detrás del agiógrafo, detrás del discípulo amado, detrás de los teólogos y detrás del grupo que haya escrito el libro de Apocalipsis, está el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu, aleluya, que inspira, el Espíritu Santo de Dios, que es el que está inspirando canónicamente este libro, y que se aceptó por la Iglesia Neotestamentaria y los padres de las primeras
apologías, y por lo tanto nos llega hasta el día de hoy el libro de Apocalipsis. Y repito, es un libro que tiene por género el género apocalíptico. Uno de los pocos libros que siguen ese patrón apocalíptico, que quiere decir escritos que revelan los misterios del último tiempo, de lo que va a pasar en los postreros días, se combina con el libro de Daniel. Daniel es un libro apocalíptico que sencillamente también es un libro que a Daniel se le revela, el Espíritu de Dios le revela a Daniel los acontecimientos de los últimos días, así como el Espíritu Santo al vidente de Patmos. Y eso hay que darle gloria y honra al Señor, porque ciertamente, discúlpeme, ciertamente Dios está sobre todas las cosas, y el Señor es el Señor de todas las cosas, y Dios levanta a su siervo para revelarle las cosas que habrán a suceder. Lógicamente, el contexto del libro de Apocalipsis es cuando la iglesia va a empezar a ser perseguida y martirizada por los emperadores romanos. Ese es el contexto inmediato, exegético, inmediato del libro de Apocalipsis. Se dice que Juan escribió ese libro durante los tiempos de Nerón, que fue un déspota romano, el César romano, y que por sus cosas disfuncionales mandó a quemar la mitad de la ciudad romana de Roma, y ahí empieza a echarle la culpa al pueblo cristiano, porque para ese entonces había muchas dudas de qué era lo que hacían esos cristianos en las catacumbas. Y cuando la gente oía que se comían el cuerpo y bebían la sangre de Jesús, muchos romanos no entendían eso y tomaron eso literalmente. Y entonces la gente, los romanos ya están haciendo unos sacrificios, comiendo cuerpos humanos y bebiendo sangre y eso es un sacrilegio, eso es inverosímil. Y eso empezó a crear una nube, a crear una estática de los ciudadanos romanos y de los ciudadanos de aquel entonces con los primeros cristianos, lo cual luego de que se incendió Roma, para evitar que le echaran la culpa a Nerón, Nerón le echa la culpa a los cristianos, y ahí empieza una persecución bastante acalorada, injusta, cruel y déspota sobre los cristianos de aquel tiempo. Por eso se dice que el libro de Apocalipsis es un tipo de prevención. El mensaje de la teología de Apocalipsis es para prevenir al pueblo y por lo menos prepararlos para lo que venía, que en este caso era la persecución, el martirio, y muchos creyentes fueron llevados al circo romano para ser degollados por los leones. Nerón usaba a creyentes que los amarraba a unas estacas y los usaba como antorchas para encender su jardín de rosas. Abusaban de ellos. Muchos de los discípulos, apóstoles y obispos fueron martirizados. Si lee la historia de cómo murieron los apóstoles, pueden ver el martirio y pueden ver el estilo de muerte que se le dio al apóstol Pedro. Lo iban a crucificar y él dijo: no soy digno de morir como mi Señor, y tuvieron que virarlo patas arriba, como decimos acá, y crucificarlo. También a otros más. Yo puedo seguir dándoles información sobre cómo murieron muchos de los apóstoles, y es interesante, y hago un paréntesis aquí, porque mucha gente hoy en día
creen que si sigo a Cristo, si le sirvo a Cristo, todo me va a ir bien. Si soy hijo de Dios, no me puede faltar nada. Si tengo fe en el Señor me va a cuidar de todo. Y no necesariamente, mi amado hermano, hermana, yo no estoy negando la fe, ni estoy diciendo que Dios no cuida, que Dios no cumple su promesa, pero sí estoy diciendo, si miramos la historia de la primera iglesia, muchos de los primeros cristianos fueron martirizados, fueron degollados, fueron despedazados por los leones, fueron condenados a muerte de Calvario, fueron crucificados, y eso es un testimonio, y tuvo que ser así, mi opinión personal, para que veamos la validez del evangelio, aleluya, y para que veamos la validez del testimonio del resucitado, porque nadie muere por una mentira, nadie muere por una mentira, a menos que sea engañado, pero a través de la historia hemos aprendido que el Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo, y por ese uno puede morir, y uno tiene que morir, porque Él no falla y Él es Dios santo y verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Así que estamos dando un trasfondo histórico del libro de Apocalipsis, que para los hermanos que se están conectando, porque de mañana en adelante a las 8 de la noche vamos a empezar a estudiar el mensaje a las iglesias y cómo el mensaje de ayer se aplica a la iglesia de hoy. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, y vamos a ver todas las iglesias de Esmirna, de Éfeso, vamos a hablar de la Odisea, vamos a ver todas, y vamos a comparar, hacer lo que decimos una hermenéutica. Vamos a traer el mensaje de ayer al día de hoy y cómo se aplica a la iglesia del Señor. Así que esa es una introducción, como he dicho al principio de esta grabación. Estamos haciendo una introducción al libro de Apocalipsis. No puedo terminar sin señalar que el libro de Apocalipsis es un libro bien interesante. Habla de sellos. Vemos que en el primer capítulo se revela Jesús a el vidente Juan, y eso cumple con lo que está escrito en los evangelios, cuando Pedro le dice a Jesús: ¿y qué de ese? ¿Y qué de Juan? Y Jesús dice: ¿y qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Y el mismo libro, el mismo evangelio explica, no es que él va a vivir eternamente, y lo deja ahí, es que sencillamente vemos cómo el Señor se le apareció en Patmos. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Porque es que Cristo nunca llega tarde. Es que el Señor siempre se revela en el momento propicio. Es que el Señor sabe cuándo mostrar su gracia. Es que Jesús nunca desampara a los suyos. Es que el Señor entiende nuestras debilidades, entiende nuestras flaquezas, entiende nuestras necesidades y no nos deja. Esta pandemia no tiene el control, esta pandemia no está devastando nuestras vidas. Hay unos retos, hay unos cambios, hay unas necesidades, queremos evitar la contaminación y tenemos que seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, pero sobre todas las cosas, quien tiene en control se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo tuvo en Apocalipsis, lo tiene hoy y lo tendrá mañana. Gloria sea el nombre del Señor. Así que antes de cerrar, queremos decir que el libro de Apocalipsis es un libro interesantísimo y que revela mucho del carácter y del amor de Dios. Y yo quiero cerrar con eso, porque ciertamente mucha gente, como dije al principio, cuando se acerca a Apocalipsis, es un libro de misterio, es un libro de confusión, es un libro que yo no lo entiendo. Pues miren, queremos invitarle a que estas noches, desde las 8 de la noche, no vamos a tomar mucho de su tiempo, vamos a seguir platicando y dando un estudio sobre Apocalipsis. Hoy es la introducción, mañana
empezamos y seguimos con el capítulo 1 de Apocalipsis y después nos reconectamos con las iglesias, lo cual no espero 5 o 6 días de este estudio, es lo más que vamos a hacer. Así que comparta esta grabación, utilice lo que pueda utilizar, reciban lo bueno. Dios es el Dios de gracia y es el Dios de misericordia. Por eso cierro. El libro de Apocalipsis es un libro con un simbolismo, es altamente simbólico. Altamente simbólico. Yo sé que hay hermanos y hermanas, y yo con mucho respeto creen lo contrario y son bien literalistas, pero mire, no va a aparecer un dragón con 9 cabezas, por favor. Eso es un simbolismo, son naciones, hay mucho simbolismo ahí, y por eso cuando se habla del 666, ese es la suma del nombre de Nerón César. Nerón César sumaba a 666 porque esa era la bestia, y hay unos simbolismos porque la iglesia está recibiendo un mensaje que tiene que cuidarse de lo que viene, de las persecuciones que vienen, y el libro de Apocalipsis está alertando: prepárense que viene esto, prepárense que va a pasar esto, prepárense que viene una persecución. Así que nosotros le decimos al pueblo de Dios: conéctate, apóyanos, ora por nosotros. Queremos ver cuál es el mensaje de Apocalipsis de aquel entonces y cuál es la implicación de hoy. Mañana a las 8 de la noche, por esta misma vía, por este mismo medio, vamos a ver el primer capítulo de Apocalipsis y después partimos para las iglesias del Señor. Te quiero mucho, espero que haya sido de bendición y que sea una buena introducción para de ahí empezar a elevarnos, a descubrir, revelación, ese es el libro de Apocalipsis, y para ver lo que el vidente vio por el Espíritu Santo. Si lo hizo ayer, el Espíritu Santo lo puede hacer hoy, porque el Espíritu de Dios revela y el Espíritu de Dios todavía habla hoy y bendice hoy. Que la gracia de Dios sea contigo, que el amor de Dios inunde tu corazón y que sobre todas las cosas no pierdas enfoque ni perspectiva. El Señor sigue en control y Dios seguirá bendiciendo y preparando a su iglesia. Mira esta programación desde el principio, compártela y esperamos que Dios siga bendiciendo tu vida. Mañana a las 8 seguimos con Apocalipsis 1. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de poder referirnos y iniciar hoy un estudio sobre Apocalipsis, esos primeros 3 capítulos, y vamos a ver el mensaje de tu iglesia, del Espíritu Santo en aquel tiempo y cómo se aplica hoy. Gracias, Señor, y es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.